El tercer secreto. El poder de la solidez de propósito. A la semana siguiente, se dirigió al centro de la ciudad para reunirse con la tercera persona de su lista, un hombre llamado Michael Chapman. El señor Chapman era presidente de una corporación de comunicaciones internacionales. Era un hombre de figura imponente, alta y atlética. Llevaba un impecable traje gris a rayas con doble solapa, camisa blanca y corbata gris. Parecía relativamente joven, rondando los 45. Su pelo era castaño, con un corte perfecto, y sus ojos marrones y grandes. Después de que el joven le comunicase su encuentro con el anciano y sus otros dos encuentros con las personas de su lista, el señor Chapman se recostó en su sillón y unió las palmas de sus manos, como si estuviera inmerso en profundos pensamientos. Dígame una cosa. ¿Qué quiere lograr en la vida? ¿Perdón, señor? Replicó el joven, un poco atónito ante el talante directo del señor Chapman. ¿Qué es lo que quiere de la vida? Todo lo que quiero es ser feliz, tener salud y, por supuesto, dinero. ¿No es eso lo que quiere todo el mundo? Sí, y precisamente por eso muy pocos son felices, prósperos y gozan de salud. ¿Qué quiere decir? Si no sabe lo que busca en la vida, ¿cómo va a encontrarlo? Pero acabo de expresar lo que quiero de la vida. Gozar de buena salud, ser feliz y próspero. Pero esos términos son demasiado vagos y generales. Carecen de una descripción específica. ¿Qué entiende por ellos? Lo siento, pero no entiendo lo que desea saber. Bien, tomemos por ejemplo el término próspero, puesto que está usted aquí por eso. ¿Qué necesita tener para sentirse próspero? ¿Cuánto necesitaría ganar antes de que se sienta rico? Ya entiendo. Replicó el joven al comprender por fin lo que se proponía. Para sentirme próspero tendría que ganar el doble de lo que gano ahora. De acuerdo. Eso es una buena forma de empezar. ¿Algo más? Tendría que ser el propietario de una vivienda, sin una hipoteca, tener coche. ¿Qué tipo de coche y casa? No lo sé. No importa. ¿Seguro que no importa? O sea, que una casa de un dormitorio en una de las zonas más lúgubres de la ciudad le iría bien. Por supuesto que no. Entonces, ¿qué tipo de casa le gustaría tener? Yo diría que una casa de 5 dormitorios, en una de las urbanizaciones a las afueras de la ciudad. Ahora sí estamos yendo a alguna parte. ¿Cree que con el doble de su salario actual podría comprar esa casa? No, necesitaría ganar al menos 10 veces mi salario actual para poder hacerlo. En ese caso, ¿por qué acaba de decirme que se sentiría una persona próspera si ganase el doble de lo que gana ahora? Pues supongo que en realidad no he pensado sobre ello. ¿Puede ver las contradicciones? Muchas personas dicen que desean tener dinero, pero muy pocas se toman el tiempo necesario para considerar qué es lo que realmente quieren o por qué lo quieren. Si quiere comenzar a producir riqueza abundante en su vida, tendrá que pensar sobre esas cosas con detenimiento. Es absolutamente esencial averiguar exactamente lo que uno quiere o desea hasta el último detalle. No basta con decir, por ejemplo, que quiero un coche nuevo. Necesita saber el modelo exacto, la marca e incluso el color, porque sólo así la mente tendrá algo en lo que centrarse. Y además de esos objetivos específicos, necesitará saber las razones por las que desea eso y cómo se va a beneficiar si logra esos objetivos. En mi juventud, pensé que podía escapar del sistema. No tenía ninguna cualificación y no estaba interesado en estudiar. Lo único que me interesaba era pasarlo bien. Pero pronto averigüé que no era posible conseguir un trabajo que mereciese la pena porque no tenía ningún título académico o profesional. Ahora me parece ridículo, pero en aquella época culpaba a mi educación. Me debían haber dicho lo importante que era estudiar y lograr una cualificación, pero la verdad era que lo habían hecho aunque yo no les había escuchado. No sabía lo que quería hacer con mi vida. Estaba deprimido y amargado. ¿Por qué otros tenían coches nuevos, casas grandes, ropa de marca y vacaciones en países exóticos cuando yo no podía? No me paré a pensar que las otras personas tenían eso porque habían invertido tiempo y esfuerzo en conseguirlo, mientras que yo había estado perdiendo el tiempo durante mi juventud. Culpaba a todo el mundo, a mis padres, a la escuela, al gobierno, pero en realidad yo era el único responsable. Un día, una tía mía me dejó una pequeña herencia,
y me fui a una agencia de viajes para buscar unas vacaciones que me alejaran de todo por 2 semanas. Recogí varios folletos y me fui al parque para examinarlos. Y sin saber cómo, de repente, había un señor oriental sentado junto a mí en el banco. Me preguntó si iba a algún lugar agradable y le contesté que aún no lo sabía. Lo único que sabía era que quería desaparecer durante unas semanas. Entonces me preguntó por qué, y le contesté que no tenía trabajo ni proyectos de futuro. Se volvió hacia mí y me miró directamente a los ojos. Entonces debes crear tu propio futuro. ¿Cómo puedes crear tu futuro? Exactamente lo que yo le pregunté. Y el anciano solo contestó. A través de los secretos de la riqueza abundante. Y seguidamente me dio una lista de personas que podrían explicarme de qué se trataban. El joven sonrió para sí. Y fue a través de esas personas que aprendí que uno de mis mayores problemas era que no me había fijado metas ni dirección y, en consecuencia, no tenía un propósito en la vida. Aprendí que podía tener todo lo que deseara, cualquier cosa, pero antes tendría que saber con toda exactitud qué era lo que deseaba y por qué lo quería. Este es el poder de la solidez de propósito. Solidez de propósito. Repitió el joven mientras tomaba nota en su cuaderno. Así que lo que usted está diciendo es que necesitamos tener metas para crear riqueza. Bueno, las metas son la primera parte. Tienes que tener unas metas concretas. No basta con decir que me gustaría ser rico. Para construir un futuro, debes centrarte en lo que te gustaría tener y el tiempo que consideras necesario para lograrlo. Pero, ¿cómo le conduce esto a la prosperidad? Imagínate que inicias un viaje, pero que no tienes en vista ningún destino. ¿Dónde acabarás? El joven sonrió. A saber, una conjetura es tan buena como cualquier otra. Exacto. No hay manera de saberlo. Podrías ir en cualquier dirección, en cualquier momento, dependiendo de cómo te sintieras. Pero si tienes un destino fijado antes de salir, ¿dónde es más probable que acabes? Ya entiendo. En el lugar de destino. Por supuesto. La vida es como un viaje. Si sabes a dónde te diriges, es mucho más probable que llegues allí. El joven continuó tomando notas. Nunca se había marcado metas bien definidas, pero podía ver el valor que ello albergaba. Tener metas es solo una parte del proceso en el desarrollo de la solidez de propósito. Volvamos a nuestro viaje imaginario y digamos que tienes una serie de lugares que te gustaría visitar. ¿Cómo puedes asegurarte de que los visitas todos? ¿Escribiéndolos? Muy bien. Por eso, para que sean más eficaces, los objetivos deben escribirse y debemos volver a ellos de forma regular para comprobar que mantenemos el rumbo correcto. Es como ir al supermercado. Si vas sin una lista, puede que en un principio sepas lo que deseas comprar, pero a medida que te mueves por los pasillos, las ofertas, los anuncios y el ajetreo del supermercado empiezan a distraerte, y es muy probable que acabes saliendo de allí sin alguna de las cosas importantes que fuiste a comprar. A mí siempre me pasa eso. Siempre salgo del supermercado sin cosas que fui a comprar expresamente y con otras que no tenía ninguna intención de comprar y que probablemente no necesitaba. Pero si hubieses ido con una lista, no te hubiera ocurrido eso. Porque a medida que recorrieras el supermercado, irías revisando la lista y sabrías exactamente qué comprar. Suena muy fácil. ¿Lo es? Así que lo que usted está diciendo es que es mucho más efectivo anotar tus objetivos en un papel. Sí, y revisarlos cada día, preferiblemente 3 veces para que así estén siempre en tu cabeza. De esa manera, siempre tendrás presente dónde deseas ir y las cosas que hagas estarán encaminadas a lograr esos objetivos. Todo lo que decidas hacer estará determinado por tus metas. Si, por ejemplo, te planteas como objetivo acabar cierto proyecto para finales de la semana laboral, emplearás tu tiempo libre terminando el trabajo, en vez de ver la televisión. Para sacarles el mayor partido posible a tus objetivos, debes formularlos de una manera que activen tu mente inconsciente. ¿Qué quiere decir con exactitud? Bueno, ¿cómo formulas normalmente tus objetivos? ¿Cómo expresa la gente las resoluciones del año nuevo, por ejemplo? Dicen, espero, voy a, intentaré. Estas frases no funcionan. Y por eso, la mayoría de las personas no consiguen mantener una resolución de año nuevo. ¿Por qué no están bien? Bueno, si alguien dice que va a dejar de fumar, ¿crees que lo logrará? El joven se encogió de hombros. Puedes apostar a que no. Porque el día que alguien decida seriamente dejar de fumar dirá, no soy fumador. ¿Has oído la historia del hipnotizador que consigue mantener a una persona tumbada con solo la cabeza y los pies apoyados en una silla? Sí.
Imagínate qué sucedería si el hipnotizador le dijera a uno de sus sujetos: usted puede que sea tan recto como una tabla. Vamos a intentar que usted se vuelva tan rígido como una pieza de acero. Ese sujeto saldría corriendo de vuelta a su asiento. Lo que el hipnotizador hace es decir: usted es tan recto como una tabla y tan rígido como una pieza de acero. No, usted va, o puede que, o tal vez, no intentaré que, o espero que. El hipnotizador emplea afirmaciones formuladas en el presente. Y lo mismo se aplica a la forma en que expresamos nuestros objetivos. En vez de me gustaría, o intentaré, o espero poder ganar 20 millones de pesetas para el 31 de diciembre de este año, digo: entre ahora y el final del año gano 20 millones de pesetas. Recuerda siempre escribir tus objetivos en la forma de afirmaciones positivas, expresadas en el tiempo presente. Si escribes tus objetivos de esta manera, estarás a medio camino de lograrlos. Hay algo casi mágico en el hecho de escribirlos en la forma de afirmaciones positivas y en el presente. Los atraes hacia tu vida. El mero hecho de escribirlos y de leerlos 3 veces al día, mañana, tarde y noche, inicia el proceso de adquisición. ¿De verdad? Bueno, lo único que puedo decirte es que pruebes y lo descubres por ti mismo. Escribir tus metas es un acto extremadamente poderoso a la hora de determinar su logro. Una vez que las hayas escrito, visualízate lográndolas. ¿Qué quiere decir con eso? Se trata de un proceso conocido con el nombre de visualización creativa. Sean las que sean tus metas, imagínate que ya las has logrado. Por ejemplo, si una de tus metas es vivir en una casa determinada, imagínate de forma vívida viviendo en esa casa. O si tu meta es lograr un trabajo en particular, visualízate haciendo ese trabajo. ¿No es eso un poco como engañarse a sí mismo? ¿Sabes lo que un sabio me dijo en una ocasión? Si lo deseas, no es un sueño. Cuando imaginas que ya has logrado tu meta, la meta se vuelve más real, más probable. Es una técnica que emplean los grandes deportistas y atletas porque les infunde un sentido de confianza en sí mismos, una sensación de certidumbre de que pueden y van a lograr ese objetivo. De acuerdo. Así pues, tienes que identificar tus objetivos, escribirlos y visualizarte con ellos ya logrados. Así es. Pero hay algo más que convierte el proceso de tener metas bien definidas y sólidas en algo mucho más poderoso. Se trata de identificar las razones por las que quieres o necesitas lograr esos objetivos. ¿Y por qué es así? Porque las razones le dan a las metas su propósito. Por ejemplo, tener como meta ganar una cierta suma de dinero no es tan poderoso como ganar una cierta suma de dinero para comprar un apartamento en particular, o ir de vacaciones a un lugar concreto, o poder mandar a tus hijos a una universidad concreta. Sea lo que sea, necesitas un propósito. Después de todo, ¿qué te va a motivar más? ¿Lograr 2 millones de pesetas porque sí? ¿O conseguir 2 millones de pesetas para entregarlos en un depósito para tu nueva casa? Recuerda que la riqueza no radica en la acumulación de dinero o posesiones en sí, sino en el poder que eso te aporta a la hora de cumplir tu propósito en la vida. Identificar las razones que descansan detrás de nuestras metas nos proporciona el poder imparable de la solidez de propósito. Esa noche, el joven leyó las notas que había tomado. El tercer secreto de la riqueza abundante. El poder de la solidez de propósito. Puedes lograr cualquier cosa que desees en la vida, siempre y cuando sepas exactamente lo que quieres y por qué lo quieres. Debes ser específico a la hora de marcarte metas, saber las razones que descansan tras ellas y cuándo deseas lograrlas. Por ejemplo, no es suficiente decir que quieres ser rico. Debes decidir la cantidad exacta de dinero que deseas adquirir, las propiedades que deseas tener y lo que deseas hacer con el dinero. Siempre formula y escribe tus metas como afirmaciones en el tiempo presente. Por ejemplo, entre hoy y pon la fecha para cuando lo deseas lograr, estoy ganando X miles de pesetas. Escribe tus objetivos, léelos 3 veces al día, por la mañana, por la tarde y por la noche. Visualízate habiendo logrado esas metas. Identifica las razones por las que debes lograr esas metas. Recuerda que la prosperidad y la riqueza no consisten en acumular dinero o posesiones por sí mismas, sino en el poder que nos aportan a la hora de satisfacer los propósitos que nos hemos marcado en la vida. El tercer secreto. El poder de la solidez de propósito. A la semana siguiente,
se dirigió al centro de la ciudad para reunirse con la tercera persona de su lista, un hombre llamado Michael Chapman. El señor Chapman era presidente de una corporación de comunicaciones internacionales. Era un hombre de figura Pero esos términos son demasiado vagos y generales. Carecen de una descripción específica. ¿Qué entiende por ellos? Lo siento, pero no entiendo lo que desea saber. Bien, tomemos por ejemplo el término próspero, puesto que está usted aquí por eso. ¿Qué necesita tener para sentirse próspero? ¿Cuánto necesitaría ganar antes de que se sienta rico? Ah, ya entiendo. La vida. Todo lo que quiero es ser feliz, tener salud y, por supuesto, dinero. ¿No es eso lo que quiere todo el mundo? Sí, y precisamente por eso muy pocos son felices, prósperos y gozan de salud. ¿Qué quiere decir? Si no sabe lo que busca en la vida, ¿cómo va a encontrarlo? Pero acabo de expresar lo que quiero de la vida. Gozar de buena salud, ser feliz y próspero. encuentros con las personas de su lista, el señor Chapman se recostó en su sillón y unió las palmas de sus manos, como si estuviera inmerso en profundos pensamientos. Dígame una cosa. ¿Qué quiere lograr en la vida? ¿Perdón, señor? Replicó el joven, un poco atónito ante el talante directo del señor Chapman. ¿Qué es lo que quiere de... Imponente, alta y atlética. Llevaba un impecable traje gris a rayas con doble solapa, camisa blanca y corbata gris. Parecía relativamente joven, rondando los 45. Su pelo era castaño, con un corte perfecto, y sus ojos marrones y grandes. Después de que el joven le comunicase su encuentro con el anciano y sus otros dos encuentros,